En el capítulo de hoy voy a reabrir un tema que ya he tratado en alguna ocasión, aprovechando una consulta que hizo Marabat hace muy poquito en su cuenta de Twitter relacionada con la duración ideal para un podcast. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Otro Lado del Micrófono, donde traigo recomendaciones, herramientas, consejos, eventos, curiosidades y referencias al podcasting que me encuentro día a día escuchando mucho, pero que mucho podcast, y visitando mi red social favorita, que es Twitter, donde tengo a multitud de podcasters y creadores de podcast, como por ejemplo Marabat. Y precisamente Marabat, el pasado día 20 de mayo, realizó una pequeña encuesta en Twitter sobre la duración ideal para un podcast, ya que para ella es una duda constante, y ofrecía simplemente dos posibilidades. Más de 25 minutos es... No ponía palabras, sino un emoticono de una persona así como con el estómago revuelto. Y la opción lo que tenga que durar. Con un total de 261 votos, la opción lo que tenga que durar ganó con un 69% de dichos votos, y más de 25 minutos es... se llevó el 31% de las opciones. Esto es una duda que tenemos en multitud de ocasiones todos los que creamos podcast, porque por suerte o por desgracia no tenemos a nadie detrás que nos venga a cerrar nuestro programa. No tenemos una duración límite. El límite nos lo pone nuestra plataforma donde alojamos el podcast, o mejor dicho, nuestros oyentes, que ellos son los que deciden cuándo se acaba nuestro podcast y cuándo comienza el siguiente, o directamente nos cortan y se pasan al siguiente podcast que venga en su lista de reproducción. Y yo siempre comparo esta pregunta, o intento responder esta pregunta con una serie de factores, ¿no?, sobre el tema que vayas a tratar, los componentes que participen en tu podcast y la periodicidad. Y también pongo muchas veces el ejemplo de ¿cuál es el mejor coche para ti? Pues depende para lo que lo quieras usar. Puedes utilizar un coche para trabajar que necesite un gran maletero, incluso que sea una furgoneta o un camión, o por el contrario, que no te haga falta eso y simplemente quieres viajar disfrutando y comprarte un biplaza descapotable. Esto mismo pasa con los podcasts, depende para lo que lo quieras utilizar. Si quieres crear una ficción sonora, pues te hará falta una duración aproximada, y también incluso dentro de las ficciones sonoras, pues no hay un límite establecido o un tiempo recomendado. Para un podcast conversacional, pues lo mismo, depende de muchas cosas, ¿no? Para un podcast diario como este, yo intenté crear algo de 5 minutitos y poco a poco se me ha ido alargando hasta los 10. Ahora está entre 5 y 10 minutos, pero hay capítulos que duran una hora cuando tengo un invitado. Pero bueno, vamos a las respuestas, que esto es por lo que he traído esta pequeña encuesta de Mar, que le pedí permiso para, por favor, traer aquí para todos vosotros, no tanto la encuesta, que también, sino las respuestas que tuvo a dicha encuesta, que es lo que personalmente creo que es lo que más jugo nos da esta pequeña encuesta, esta breve encuesta, porque gracias a las experiencias personales de cada uno de los creadores de podcast podemos aprender mucho de sus reflexiones y de lo que a cada uno le ha servido, y también de los propios oyentes. Así que me vais a permitir que repase todas las respuestas, o bueno, casi todas las respuestas. Creo que no se han alargado mucho desde que lanzó Mar este tuit. Carmen Márquez decía: durante un tiempo fue una obsesión para mí, imagino que por venir de la radio. Ahora comprendo que cada historia tiene su tiempo, el justo y necesario. No debería obsesionar los minutos de duración, sino lo que contamos y cómo lo contamos. Juan Carlos Vélez dice: depende del género, la periodicidad, el estilo, el ritmo, la planificación, la historia. Puedes tomar criterios objetivos como el tiempo promedio de desplazamiento al trabajo, que suele ser lo que la gente tiene en cuenta, sin ser excesivamente estrictos. Conviene ser constante, eso sí. Le respondía yo también que yo siempre pongo sobre la mesa una breve ecuación de número de participantes por temática o nicho, partido, periodicidad. Bueno, lo que os he contado hace un ratito. Yo virtualizador,
preguntaba, ¿pero de dónde sale esa idea de 25 minutos? ¿Es una medida irreal o es algo que viene de la radio? Yo a este tuit le respondía que viene de la multitud de encuestas y que en las grandes ciudades es el tiempo de promedio de recorrido al trabajo. Aishanset decía, se me ocurren preguntas varias. ¿Qué significa ideal en este caso? ¿Ideal para quien graba o para quien escucha? ¿Hablamos de factor marketing o solo por compartir? ¿Qué hay de interesante en audios cortos y en audios largos para valorarlo? Jim Lovell decía, totalmente depende del podcast. La historia es ayer, requiere seguro un esfuerzo insano para mantener ese nivel durante 40 minutos. Es maravilloso. Otro podcast como Todopoderosos son 2 horas hablando y se me pasan en un parpadeo. Marcos Morales dice, yo los tengo clasificados, 2 puntos, menos de 15 minutos, junto a las noticias para la mañana, y los que duran lo que tengan que durar para por la noche. Daniel On dice, es cuestión de gustos y momentos. Yo escucho podcasts en momentos de tranquilidad o viajes en coche que duran varias horas y por ello disfruto de los podcasts largos. Alguien distinto te dirá seguramente lo contrario. Peter Potter dice, humilde opinión, 2 puntos. El podcast está al servicio de la historia. Hay historias que se estructuran mejor en capítulos cortos con mucho ritmo y otras que piden más tiempo. Con la forma de escuchar que tenemos, ¿hay diferencia entre un podcast de 2 horas y 8 capítulos de 15 minutos? ¿Entre un podcast de 2 horas y 8 capítulos de 15 minutos? Santiago Tejedor dice, un siglo. Bueno, pueden durar un siglo, sí. Doctora SVL dice, si es de Mar Abad o de Nuria Pérez, que duren lo que quieran, yo me los beberé igual. ¿Ves? Esto también es otro factor. Si el podcaster te gusta mucho o los podcasters te gustan mucho, te da igual la duración. Antonio Pamos dice, depende del tema y la profundidad. Yo a los tuyos les daría 45 minutos porque son muy dinámicos y llenan como si fueran de 90. Ernesto Acosta dice, de la única forma que escucho un podcast de 25 minutos o más es que intervengan más de una persona. Si es un podcast personal, tiene que interesarme mucho lo que está contando el podcaster cuando pasa de 15 minutos. Marta G. Navarro dice, depende, hay formas que crees que requieren 1 hora y luego ves que en 15 minutos funcionan mejor y viceversa, pero está claro que lo normal es que el oyente consuma el resultado en bloques de no más de entre 25 o 30 minutos. Margot Martín dice, pues yo desde hace mucho tiempo no me pongo tiempos. Me quité la limitación de la radio y le doy a cada historia lo que yo creo que necesita para ser contada. No sé si acierto, pero es una de las razones por las que me gustan los podcasts. Y aquí estoy completamente de acuerdo con Margot. Por ejemplo, el capítulo de hoy creo que se va a alargar un poquito más porque hay multitud de respuestas. Vicky Tesio dice, he sentido un alivio al votar y ver que la respuesta más votada es la que es la de el podcast dura lo que tiene que durar. Hola Shock, la Cristina dice, fundamental que el profesional, como en nuestro caso de Twitch Girl, de la mano de C. Front Com Cream, se sienta cómodo y sepa que su testimonio no se alargará como un chicle. Los hemos tenido de más de 2 horas y se han reducido de 25 minutos. Es importante para lograr entrar. Matías Fernández dice, el genio está en el límite, decía mi profesor favorito de la universidad. Francisco Molina dice, amen, duda indudable y más constante que el cambio. Héctor Quiñones, para mí lo ideal es que hay diversos formatos, de 15, de 30, de 45, etc. O bien, en los podcasts muy largos, que haya pausas que permitan trocearlos de forma razonable. Ángeles Angulo dice, para los que a veces nos lo ponemos mientras corremos es necesario más de 30 minutos. Y aquí levanto la mano, ojo, hay veces que me he liado en una carrera y eso de que se me pare el podcast es de lo peor que te puede pasar, porque no hay veces que no te apetece sacar el móvil porque te hace bajar el ritmo y bueno, te distrae. Bueno, sé que podemos ponernos 2 seguidos, pero es un rollo. Pues sí, mira Ángeles, aquí te doy completamente la razón. Mar dice, los de Nuria Pérez, que son maravillosos, duran bastante y mira, casi que mejor. Y luego hubo un par de personas, 3 concretamente, que citaban, bueno, Raquel Ruiz de la Torre dice que era muy interesante este debate, Sune decía, dure lo que dure, libertad y sujetadores al aire, y Alejandra dice, no, todo depende del podcast. Y a esto yo le sumo que todo depende del podcaster y del oyente de podcast, porque precisamente una de las grandes ventajas del podcasting, además de la libertad para hablar del tema que prefieras, la libertad de alojarlo o publicarlo en cualquier plataforma de podcast, gracias a esa
multiplataforma que nos da el RSS o el feed. También tenemos la gran libertad de que no tenemos un límite establecido. Si lo quieres hacer en directo ya es otra cosa, porque dependes de plataformas que te permitan emitir en directo. Si estamos hablando de un podcast en vivo, yo siempre recomiendo 1 hora. Ya más la gente se empieza a distraer porque estás en un podcast en vivo. Pero también he asistido a grabaciones de podcast de 2 horas y la gente está requete encantada. Como decía, depende mucho del podcast, depende mucho del podcaster y depende mucho del tema que vayas a tratar. Desde aquí, muchas gracias a Mar Abad por lanzar esta encuesta y permitirme alojarla en este podcast. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.